Directamente con la clase, denme un segundo. Vamos a conectarnos a YouTube. Ahora sí, estamos conectados. Ya, muy bien. Para empezar, no sé si tiene alguna pregunta de lo que hemos avanzado en anterior clase. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿Ninguna pregunta, nada? ¿No? ¿Ninguno? Ya, entonces, seguimos avanzando. ¿Qué pronombres interrogativos ya hemos visto? Hemos visto el kauki, kuna hemos visto, ¿no? Kuna, kauka. ¿Cuál más hemos visto? ¿Alguien se recuerda? Ya, Tichiri, Sí. solo hemos visto el kitty, kitiza, nada más. Perdón, cuna. Y no hay más. Ya, kuna y kitty hemos visto. Sí. Kitty. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el kauka, ¿ya? Kauka, entonces es cuánto, ¿ya? ¿Cuánto? A ver, vamos a empezar, ¿ya? Acá, ¿qué es acá? Esto. Esto, muy bien. Acá, paukasa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto Ya. es? Esto, ¿cuánto es? Pronombre demostrativo, ¿no ve? Sí. Muy bien. Ahora, para ir al mercado. Acá. Vamos a decir choque, ¿ya? ¿Saben qué es choque? Papa. Papa. Aquí. Acá choque o casa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto está la papa? ¿Esta papa cuánto cuesta? ¿Cuánto es? ¿O cuánto cuesta esta papa? No, ningún momento dice costo. Pero hace referencia. Esta papa, ¿cuánto es? ¿Sí? Ya está, ¿no? Acá choque caucas. Esta papa, ¿cuánto es? ¿No? Ahora, para tema de precios se utiliza Chani. Esto es igual precio, ¿ya? ¿Ya? Chani igual precio. Entonces diremos, ahora sí vamos a preguntar precio. Acá, choquein, choqueina, ¿no ve? Así.
Na, este na significa de. Si traducimos de esta papa, ¿ve? Choquen, chani. Chani. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significaría chanipa solamente eso? Chanipa, ¿qué significaría? Su precio, su costo, su. Su, perfecto. Ya estamos manejando sufijo posesivo. Muy bien. Acá choquen chanipa caucasa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Alguien puede traducir? Eh, Esta, ay, esta papa, ¿cuánto cuesta o qué precio tiene? ¿Ya? ¿Está bien? Ya, entonces pongan su traducción. De esta papa, ¿cuál es su precio? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Ahora sí estamos preguntando de precio específicamente. ¿Ya? De precio específicamente. Esto sería la pregunta larga. ¿Ya? Para saber, perdón, el precio. ¿Sí? La respuesta, ¿no? Uka, Choquen, Yanipaj, Tunca, Huarancawa. Huaranca como bolivianos, ¿ya? Uca, Choquen, Chanipaj, de esa papa su precio es 10 bolivianos. Eso estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede ser cualquier cantidad aquí, ¿verdad? ¿Sí? Uca, eso, puede ser esto también acá, dependiendo. Choquina, de la papa. Chanipa, su precio. Esto huaranca, si bien es 1000, se utiliza como boliviano. ¿Ya? Ahora, en caso de que no quieran utilizar esto, también pueden utilizar la denominación de la moneda, ¿no? Entonces, tunca solizagua, tunca bolivianúa, tunca pisúa, tunca, no sé, pues, ¿no? Y aquí cualquier cantidad, no estamos inventando, ¿no? ¿Ve? Pues una roba de papa, digamos, ¿no? Cuesta 40. Entonces, pusitunca guarantagua, pusitunca bolivianúa, patunca solizagua. ¿No ve? ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, esto va a ser la respuesta, la pregunta y respuesta larga. ¿Ya? Hemos empezado de algo básico y llegamos a una respuesta y pregunta y respuesta larga. Ahora, de la misma forma, podemos reducir estas preguntas. Miren, yo podría decir, ¿no? ¿No? Yo podría decir, chani pasti, chani. ¿Qué es chani? Precio. Pa, su precio. Chani pasti. Y es una pregunta. ¿Qué estamos utilizando? El sufijo isti. Este sufijo significa i, pero en pregunta. Ya en pregunta, no significa i normal, sino i en pregunta, isti. Entonces estamos agregando aquí. Aquí está, ¿no? Este es sufijo posesivo su y esto es precio. Y su precio, ¿no ve? Esa sería la pregunta corta para saber lo que es el precio. ¿Se entiende? Sí, oye, Yiri.
Vale, ¿no? A ver, fuerte, ahí está, por favor. Isti lo vuelve pregunta cualquier palabra, cualquiera. ¿Ya? En este caso estamos con Chan. Ya no trabaja con pronombres demostrativos. Aquí no hay ningún pronombre demostrativo, digo, pronombre interrogativo, ¿no? Bien, entonces ya sabemos, ¿no? Entonces, esto sería de forma directa. ¿En qué circunstancias podría utilizar esta pregunta? Por ejemplo, a ver, directamente. ¿Chani pasti? Sí. ¿En qué circunstancias? ¿Cuál tendría que ser la situación? Cuando pregunta directamente el precio. Ya, pero tendría que estar al frente, no sé, o tocando el objeto, la cosa, ¿no ven? Sí, Ajá. digamos, estoy tocando la papa, ¿no? Chani pasti, ¿no ven? Entonces, por ahí está alejado de mí, ¿no? Chani pasti, ¿no? Y lo primero que les voy a preguntar, ¿cauquirina, ¿no? ¿De cuál? ¿No ven? Entonces, eso hay que tomar en cuenta la circunstancia. ¿En qué circunstancia puedo preguntar de forma directa, ¿no? O está colgado las chompas, ¿no? Entonces, toco la chompa, ¿no? Digo, chani pasti, ¿no ven? Entonces, hay que tomar la circunstancia, hay que estar En este caso, cerca. perdón, en Sí, este sí, caso, yatichiri sería pues cuando estamos señalando el objeto, ¿no? O la cosa. exactamente. Eso es, ¿ya? Eso es la situación en la cual van a preguntar de forma directa, ¿sí? Ahora, si no está a su alcance, tienen que preguntar de la forma larga, ¿ya? ¿Me dejo entender? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, sí, se le escucha ahora. Ah, ya. Gracias, gracias. Bien, seguimos viendo entonces, ¿ya? Chani pasti, ¿no? Isti.
Ahora, en caso de que no tengamos accesibilidad a al objeto, la cosa que queremos comprar, preguntamos de forma completa, ¿no? Ahora, también hay otra forma de preguntar el precio, ¿no? Choque, ¿no? Estamos, como ejemplo, choque, ¿no? Choque. Papa. Choquesti. ¿Ve? Choquesti. ¿Cómo sería la traducción literal de esto? ¿Y la papa? ¿Tu Y la papá? papa, ¿no? En forma de pregunta, ¿no? Y la papa, ¿no ven? Entonces, esto también serviría como pregunta corta para preguntar, ¿no? Entonces tenemos estas tres y estos también puede ser, ¿no? Acá, casa. ¿Cuándo pregunto eso? De esa forma, cuando estoy igual a mi alcance, ¿no ve? Entonces estoy agarrando, estoy tocando acá, casa, ¿no ve? Sí, también hace referencia a precio, ¿no? Acá, casa, también hace referencia. Entonces, con todo esto, lo que hemos hecho, estamos aprendiendo a preguntar eh, diferentes formas para saber el precio de un bien. ¿Está bien? ¿Se entiende? Licenciado, Sí. ¿Escucho? licenciado, disculpe una consulta. Eh, dio 3, 4 formas de preguntar, pero en la segunda forma, cuando usted dice acá choquen, ¿por qué termina en N? Eso por favor quisiera que me ayude. Que choquen, ya. Ajá. Hemos dicho este sufijo na significa de, ya. Acá choquina, con edición vocálica está aquí. De esta papa, ya ni es precio, su precio, ¿ve? De esta papa su precio es más o menos. Ya. ¿Está bien? ¿Se ha entendido o no todavía? Sí, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Chiri, cuando los objetos están alejados y no están a nuestro alcance, ¿cómo sería entonces la pregunta? La pregunta larga, esta. ¿Ya? Puedo empezar directamente desde aquí. No está ni siquiera a la vista, digamos, pero sabemos que vende, ¿no ve? Sí. Entonces digo, no choquencha ni paja o casa, ¿no? ¿Ya? Aquí hay apóstrofe, ¿no? Me he olvidado. ¿Ya? Esto es para saber el precio de objetos que no está a nuestro alcance. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Ya. Esa es la primera forma de preguntar, por ejemplo, con cauca, que sería ¿cuánto? ¿Ya? Ahora vamos a hacer otras preguntas. Ah, perdón. Vamos a borrar esto. Ya. Vamos a hacer una pregunta. Humah, cauca, hila, nitasa. Huma, ¿qué es Huma? ¿Qué es Huma? Tuyo. Tú. Muy bien. Cauca, ¿Cuánto? ¿Cuánto? hila, Hermano, hermano. ¿Ya? Nitasa, esto es de pregunta. ¿Ya?
Ya, estos son sufijos también. Entonces, vamos, con esta pregunta estoy diciendo, ¿tú cuántos hermanos tienes? ¿Ya? Gila. Ahora, esta pregunta es múltiple. Puedo saber lo que sea, puedo preguntar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Año cómo se dice? Mara. Mara. Entonces yo pregunto, Juma, Cauca, Mara, Ni, Tasa. La terminación siempre va a estar en esto. Simplemente voy a cambiar esto, ¿ya? Quiero saber cuántos ganados tiene. Uywa se dice ganado, ¿no? Juma, Cauca, Uywa, Ni, Tasa. Quiero saber cuántas casas tiene. Juma, Cauca, Uta, Ni, Tasa. Quiero saber cuántos abuelos tienes. Juma, Cauca, Achila, Ni, Tasa. Quiero saber cuántos amigos tiene. Juma, Cauca, Masi, Ni, Tasa. Quiero saber cuántos perros tiene. Juma, Cauca, Anu, Ni, Tasa. Quiero saber cuántos gatos tiene. Juma, Cauca, Pisi, Ni, Tasa. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Sí, ¿Ya? solo Entonces, que hay que practicar. obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, simplemente lo reemplazan esto, ¿no? Que se gila por cualquier cosa. ¿Ya? Objeto, sujeto, lo que sea, ¿no? La respuesta, si me dice Juma, Cauca, Gilanitasa, digo Nayaj, ¿ve? Yo, Kimsa, Nit, Wa, afirmativo, Wa. Aquí es Sa porque es pregunta, porque estamos con pronombre interrogativo. Aquí directamente con Wa, una afirmación. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Sí, ¿Termina la A en la respuesta? Sí, Wa. Wa. ¿Ya? Nayaj, Kimsa, Gilanit, Wa. Wa. ¿Ya? Bien. Ya, entonces, voy a preguntar, ¿ya? A ver. Anal Saben. Juma Cauca Piscinitasa. Naya, ¿cómo puedo decir? No tengo gatos. Ah, ya. Buena respuesta. ¿Ya? Entonces, cuando no se tiene, hay dos formas. Janiu, ut, ki, tuti. Esto es, no tengo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Me preguntan, ¿cuántas casas tienes? No tengo. ¿Cuántos autos tienes? No tengo, ¿no? No tengo. Haniu uthituti. Eso sería de forma muy general. Ahora hay otro. Haniu pisi nikti. A ver, en el chat hay alguna pregunta, parece. ¿Ya? Haniu pisinikti. Eso va a ser de forma específica. Entonces, te pregunta gato y tú me dices no tengo gato. Esto es lo que siempre va a cambiar. Entonces, yo te pregunto si tienes casa, ¿no? Entonces tú me dices, no tengo casa. Haniu uta nikti. Haniu gilanikti. Haniu kuyakaniki. Haniu masinikti. Haniu. ¿Ve? Aquí especifico. Aquí estoy diciendo no tengo gato. ¿Ya? Gracias, Entonces, tenemos Yetichiri, ok. estas dos formas para responder eso. ¿Bueno? Cuando no tenemos de forma general o de forma específica. Muy bien. Luisa Luna, Cuyaca Luisa. Juma Cauca Cuyacanitasa. Nayaj, pa Culiacanitua. Valiki, muy bien. Eso, muy bien. Esto, ¿no? A ver, Angélica Mamani. Cuyaca Angélica. ¿Ya? Juma Cauca Anitunitasa. Nayak, ma anunitua. Ah, Waliki. Cuyaca Anika Ger Anika.
Isa. Kuyaka, humaj, kauka, piscinitasa. Naya Haniu Pisinikti. Ah, ya. Maliki. Edwin Choque, Gilata Edwin. Humaj, kauka, kuyakanitasa. Nayaj Haneu Ukituki. Ya. Haneu utkituti, ya. Ya, haneu. Ah, aquí también puede haber complemento, ¿ya? Nayan, Haneu, Kuyakaj, Utkituti también, como esto, ¿ya? Ya, puedo especificar, a ver, seguimos. Jorge Luis Mamani, Jorge Luis. Yatijiri. Hilata, Kumaj, Kauka, Anunitasam. Nayaj ma anunitwa. Waliki. Muy bien. ¿Se ha entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Yachiri, de los números para decir cuántos tenemos. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. ¿Cómo decimos los números? ¿Decían no es maya o se corta? Ah, ya. Solo el 1 y el 2 cuando expresamos contracción, ¿ya? Entonces decimos, en vez de decir maya anunitua, ¿no? Maya, ¿verdad? Que sería 1. Entonces digo ma, ¿ya? Cuando expreso cosas, ¿ya? Yo no digo maya anu, ¿no? Digo ma anu. ¿Está claro? Y también el número 2, ¿no? En vez de decir paya, entonces voy a decir yo pa, ¿no? Pa utanitua, pa gilanitua, pa culiacanitua, ¿sí? Solamente estos dos números, ningún otro más. ¿Ya? Con contracción. Son 3 kimsa, normal. ¿Ya? Solo estos dos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, Titi, Román, Sí, sí, Miguel, escucho. una consultita. ¿Cómo puedo decir? Yo tengo un hermano y 4 hermanas al mismo tiempo. O sea, Nayaj, Ya. Nayaj, Ma, Hilata, Nitua y... ¿Cómo sería? Y Pusi, Culiaca, Nitua, ¿estaría bien? Ya. Ya. Nayaj, Ma, Hilani, Ukamaraki, Pusi, Culiacán. O Culiacanitua. Así sería. Ya, Ukamaraki. Así mismo, eso sería esto. ¿Ya? Así mismo tengo 4 hermanas. Nayaj Mahilani, o puedo decir sin esto. Nayaj Mahilani Pusi Culiacanitua. ¿Ya? O si no, con Ukamaraki. Ahí se me borró. Escribimos de nuevo. Ya, entonces Nayaj, Mahilani, Ukamaraki, Pusi, Culiacanitua. Ya. Eso sería, yo tengo un hermano y 4 hermanas. Y repito nuevamente, puede ser también de forma directa, sin Ukamaraki. ¿Ya? Yo podría decir, Nayaj Mahilani, Pusi, Culiacanitua. ¿Ya? Que como una comita espacio, ¿sí? O el Ukamaraki. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Licenciado, si son 4 hermanas, ¿no sería Cuyaca, Naca? ¿O está bien solo Ya. Cuyaca? Cuando expresamos cantidades no es necesario pluralizar. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando digo, digamos, por ejemplo, Walja es mucho. Walja, Cuya, Cana, Canitua.
¿Ya? Entonces, aquí estoy pluralizando, ¿no? Nak. Pero estoy diciendo walja, muchos, ¿no? Pero si yo digo pesca cuyacanacanitua, está bien. O pesca cuyacanitua. Entonces, cuando expresamos cantidad aquí por delante, ya no es necesario pluralizar. ¿Ya? Ahora, si es que pluralizar no es que está mal, está bien igual, pero no es necesario pluralizar. ¿Ya? Cuando expresamos cantidad. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Aspiro Kipana Yatichi. Mi consulta es, ¿cómo se dice soy hijo único? Ah, ya. Sapa, esto es solo, ¿ya? Sapa. Entonces yo digo sapa wa kitwa. Soy solamente solo, ¿no? Guagua es de bebé, ¿no ven? Sapa wawatua, sapa wawakitwa. Estoy diciendo soy solo. Ahora puedo especificar. Sapa yoka kitwa. Yoka es hijo, ¿sí? Soy el único hijo, ¿no? Y pucha es hija. Sapa pucha kitwa. Entonces soy única hija. O simplemente sapa wawa kitwa. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Yatichiri, se entiende. Muy bien. Gracias. Waliki. Ya, para terminar, unas preguntas más, ¿ya? A ver, ¿a quién le pregunta? A ver, vamos a preguntar. Karen, Stephanie. Karen. Sí, soy Yatichiri. Ya, Huma Kauka Mara Nitasa. Wasitata Yatichiri. ¿Perdón? Wasitata. Humar Kauka Mara Nitasa. Naya. Payatunka. Yatunkani. Ani. Aranita. Ah, ya, perfecto. Waliki. Ya, muy bien. Ya, bien. Entonces ya sabemos básicamente, con esto podemos preguntar lo que sea, la cantidad que queramos saber. ¿Ya? Ahora todo esto está en segunda persona, es decir, yo pregunto a Jorge, a Juan, a Karen, ¿no? Yo pregunto de él o de ella, ¿sí? Pero hay momentos en el que yo quiero saber, Jorge, ¿cuántos años tiene tu papá? Tercera persona. Yo quiero saber, Ana, al saber, ¿cuántos hijos tiene tu amigo? Tercera persona. Anika, quiero saber, ¿cuántos guaguas tiene tu gato? Tercera persona. ¿Me dejo entender? Eso vamos a aprender ahora, ¿ya? Hasta aquí no hay preguntas, ¿no ven? No, nada, ya. Entonces, vamos a partir de esta pregunta, ¿no? Para que se den de cuenta, voy a dejar ahí. Suma. Tercera persona, ¿qué diría?
Jupa. Jupa. Exacto. Jupaj. Jauja. Hilanisa. ¿Cuál es la diferencia? El Nisa por mi taza. Exacto, ¿no? En tercera persona ya no utilizamos el sufijo ta. ¿Ve? Aquí en segunda decíamos juma cauca gilanitasa. Ahora aquí en tercera decimos jupa cauca gilanisa. ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien. La respuesta de la misma forma. ¿Ya? La respuesta, ¿no? Jupaj, ¿no ve? Pa, ji, la, ni, wa. El otro era nayaj, pa, ji, la, ni, wa, era, ¿no ve? Ahora aquí, para tercera persona, simplemente jupaj, pa, ji, la, ni, wa. Ni, wa. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Y la nigua. ¿Se entiende o no se entiende? ¿O algo está complicado? Solamente es omitir la T, ¿no? Fijo ta, claro. En la pregunta es sin elición, en la respuesta era con elición. ¿Ve? Gilanitasa, gilanisa, gilanitua, gilaniwa. ¿Ya? Simplemente el sufijo ta, tanto en la pregunta como en la respuesta. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahora, esto es, por ejemplo, ¿no? Yo estoy con mi amigo, ¿ya? Y mi amigo está con su amigo, pero estamos los tres. Entonces digo, Jupaj Jauja Gilanisa. ¿Él cuántos hijos o hermanos tiene? ¿No ven? Está presente. Pero digamos, estoy solamente con mi amigo, los dos. Y me está hablando de su hermano. Entonces, en esa circunstancia, yo tengo que especificar. Por ejemplo, Analsabel en este momento está sola. Entonces, yo quiero saber de su papá. ¿Cómo pregunto? Especifico, en vez de jupa, lo desgloso, ¿no? Tata, maj. ¿Qué estoy diciendo? De tu papá. ¿De? ¿Dónde está ese de? No hay. Tu papá. Ah, tu papá. Exacto. Más, sufijo posesivo. Por eso les he dicho, apréndanse, les he hecho hacer el ejercicio, ¿no? Tata, maj. Cauca. Gilanisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Tu papá cuántos hermanos tiene? Correcto, muy bien, ¿no? Entonces, en vez de decir jupa, puedo especificar exactamente de qué es lo que quiero saber. La respuesta también. Jaj. ¿Lo ve? Pa, ji, la, ni, wa. Mi papá, ahí está, ¿no? Mi papá tiene 2 hermanos. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a variar aquí? El tata. También en la respuesta, este sufijo posesivo puede variar. También esto. Y gila. En este caso esto. Y aquí también gila. Y aquí el número, la cantidad, ¿no? Tatajaj. O tatama cauja gilanisa. Tatajaj. Pa gilaniwa. Tatajaj. Ma gilaniwa. ¿Ya? Ahora, la respuesta para tercera persona negativa, es decir, que no tiene. Janiu, Gila, Nikiti. Gila, Janiu, Gila, Nikiti.
O podría decir yo, tatajaj, a ver, voy a hacer de forma larga. Tatajaj, janiu, hila, nikiti. Ahí está, tataja, tata, papá, mi papá, hila. Entonces, si yo pregunto, ¿no? Tatamacauca Culiacanisa. Tataja Janiu Culiacani Kiti. Si yo pregunto, mamamá Cauca Pisinisa. Mamaja Janiu Pisinikiti. Si yo pregunto, Culiacamá Cauca Guaguanisa. Culiacaja Janiu Guaguanikiti. No tiene guaguas todavía. Pisima Cauca Masinisa, amigos tiene. Pisija Janiu Masinacanikiti. Masinikiti. ¿No? ¿Se entiende? Esto es para negar o para decir que no tiene. ¿Ya? No negar, sino no tiene. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, tercera persona ya sabemos igual. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Básicamente es eso, ¿no? De tercera persona. O sea, igual con todo lo que hemos aprendido podemos hacer preguntas. ¿Ya? Preguntas. Y básicamente estas dos últimas preguntas que hemos aprendido esto y estos son la clave del éxito, ¿no? Porque ahí podemos, o con eso podemos preguntar lo que sea, ¿no? Lo que sea. Solamente cambiando lo que está en cuadradito. Esto puedo saber de todos, lo que sea. Anika, ¿no? Anika, Hilamaj, Cauca, Maranisa. Tu hermano, ¿cuántos años tiene? ¿No? Anika dirá, Hilajaj, Patunca, Maraniwa. ¿No ve? Yo le pregunto a Analsabel, Cuyacamaj, Cauca, Masinisa. Y ella dirá, Cuyacajaj, Masiniwa. Entonces, dependiendo de la pregunta, va la respuesta. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Eso con el pronombre interrogativo cauca. ¿Ya? Entonces ya sabemos tres pronombres. Kuna, kiti, cauca. Ya, bien. Vamos a aprender un pronombre más. Luego vamos a hacer la conversación. Van a hacer práctica con todo lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Con los cuatro. Y se van a dar de cuenta de que solamente les va a faltar vocabulario para hacer conversaciones. ¿Ya? Bien, entonces borro esta parte. Y más adelante hacemos conversaciones, ¿ya? Ya, ahora sí. El siguiente pronombre interrogativo es Cauqui. Cauqui. ¿Dónde? ¿Ya? Cauqui, ¿dónde? ¿Ya? ¿Dónde? Cauquina. Ahora este na como en o de. En o de va a significar esto. ¿Ya? Este na. Cauquina. En este momento, ¿qué estoy preguntando? ¿De dónde? ¿En dónde o en este en dónde? ¿En dónde? Cauquina. Anata Niñani, ¿no? Vamos a jugar. ¿No? Cauquina, ¿en dónde? Cauquina, ¿en dónde? Cauqui, ¿dónde? Tamta de Camaña, vivir. Cauquina, ¿en dónde? Sa simplemente es para hacer preguntas.
kamta. Esta pregunta dice, ¿dónde vives? Kaukinsa kamta. ¿Dónde vives? Nayaj. Ponen la ciudad, ¿ya? Nayaj La Paz Marcana Kamta. Nayaj Oruro Marcana Kamta. Nayaj El Alto Marcana Kamta. Nayaj Santa Cruz Marcana Kamta. Nayaj Puno Marcana Kamta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ya. Entonces, simplemente es Kaukins Kamta. Ya. Entonces, ya saben. Ahora, esa es la primera forma. ¿Ya? Kaukins Kamta. También puede haber Kamaña. Hemos dicho Kamaña. Kamaña es vivir. Utjaña también es vivir. ¿Ya? Kamaña. Entonces yo podría decir también Kaukins Utjta. Utjta. ¿Ve? Aquí kama estoy quitando simplemente el aña, ¿no ve? Todos los verbos en Aymara terminan en ña, ñi, ñu. ¿Ya? Como en ar, ir, ¿no ve? En castellano, ¿no ve? Lo mismo pasa en Aymara, ¿no? Todos terminan en ña, ña, pero lo quito simplemente el aña, la vocal más. Aña, pam, ta. Ut, ta. ¿Ve? Kaukins ut, ta. Nayaj, Buenos Aires, Avenida Na, ut, ta. ¿No ve? Ahora este marca pongo porque estoy refiriendo a la ciudad. ¿No ve? Pero yo podría decir más específico, ¿no ve? ¿No ve? Calle 3 de Mayo, na, amta, utka. ¿Me dejo entender? Entonces, marca es pueblo, es ciudad, ¿ya? Marca. Pueblo, también ciudad. ¿Ya? Pueblo o ciudad, marca. ¿Ya? Entonces, por eso está aquí, como estoy diciendo, La Paz, ¿no? Entonces, Marcana. ¿No? Aquí, este na es de, o en este caso. La Paz Marcana en La Paz, en la ciudad de La Paz, ¿no? Canta. ¿Ya? Entonces, yo podría decir más específico, repito, a ver, voy a hacer otra respuesta. Nayaj, Buenos Aires, ahí. Avenidana, dice na, Camta, o podría decir Utta. ¿Me ve? Entonces, en esta parte, no sé si se han dado de cuenta, cuando señalo algo específico, debo aclarar qué es, avenida, ciudad, qué es. ¿Ve? Entonces, Marcana, Avenidana. ¿Ve? Avenida. Na, en. ¿Ve? Aquí está, en. ¿Ya? Aquí simplemente estoy especificando. ¿Ya? Ahora, ahí no hay algunas como avenida, como plaza, no hay, pues, no, traducción. Entonces, simplemente utilizo el castellano. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, Sí. cuando se usa cuando es en primera persona, no debe ser el verbo con ta, no con ta. Como no le entiendo. Ukta. No está usando de segunda persona. ¿Cuál? No le entendí muy bien. El verbo. Upta. ¿No es upta?
Utka, ¿de esto me estás hablando? Sí. Ya, simplemente estamos quitando el aña. Ya, pero estamos hablando de primera persona. No debería de ser, o sea, THA, el ta. Ah, utka, aquí, así. Sí. Ah, sí, 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 no hay problema. Coloca. Después vamos a ver las terminaciones, ¿ya? Me he equivocado. Ya, está bien. Estamos en primera persona. ¿Ya? Ahora, esto mismo ahorita vamos a hacer en segunda persona. No se preocupen, ¿ya? Ya. Aparte de eso, ¿tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces, esto en segunda persona, ¿no? Ahora, en tercera. Caukins Kamta, ¿no? Puede ser Juma Caukins Kamta, ¿no ve? Tú, ¿dónde vives? ¿No ve? ¿No ve? Nayaj, La Paz, Marcana Kamta, ¿no ve? Aquí podría aumentar el pronombre personal, ¿no? Tercera persona, Jupaj Caukins o Cauquinsa. Pongamos nomás sin edición para que se ubiquen. Cauquinsa. Mi. Jupaj, Cauquinsa, Kami. Ya no va este sufijo ta, ¿no? Directamente. Jupaj, Cauquinsa, Kami. Él o ella, ¿dónde vive? La respuesta, Jupaj, ¿no? Digamos, Santa Cruzana, Kami, o Marcana, Kami, ya, ¿no? Kami. Jupaj, Santa Cruz, Marcana, Kami, o Santa Cruzana, Kami. ¿Ya? O Utji, ¿no? Cauquinsa, Utji. Santa Cruzana, Utji. O Santa Cruz Marcana, Utji. ¿Ya? La diferencia está nuevamente en este sufijo ta. En primera persona utilizamos, en segunda persona ya no utilizamos, sino de forma directa. ¿Ya? ¿Se ha entendido alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿No? ¿Todo claro? Yachitiri, ¿cómo ¿Sí? sería si vivimos en el exterior, más o menos? Ah, ya. Igual, ¿no? Por ejemplo, si sabes exactamente, ¿no? Aquí, digamos, ¿no? Cauquens Camta, Naya Sao Paulo, Marcana Camta, ¿no? O Brasil, Marcana Camta. ¿Ve? Y lo mismo aquí, Jupaj Cauquens Cami, ¿no? Digamos, en vez de decir Jupaj Gilama, ¿no? Gilama, tu hermano. Gilama Cauquens Cami. Gilajaj, Santa Cruz, Marcana Cami. ¿Se entiende? Se puede reemplazar con lo que sea. Ahora aquí voy a hacer el reemplazado para que no se les olvide, ¿no? Jupa es pronombre personal. Entonces yo puedo decir ma. ¿Qué estoy diciendo? Mi papá. Tu papá. Tu papá. Tatamaj Caukins Kami. ¿Tu papá dónde vive? ¿No? Tatajaj
Beni marcana pami o beni marcana, ¿no? O benina. Ya está. Esa sería la otra. Es lo mismo, solamente que en vez de pronombre estoy especificando. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? Tenemos 4 interrogativos. Kuna, Juban Sutimah, Kunasa, Kunasa Tatasa, ¿no? Jupaj Kitisa, acá Kitinquisa, ¿no? Cauca, acá Caucasa, Cauca Maranitasa, Cauca Ilanitas, Cauca Piscinitasa. Cauquins Camta, Cauquins Cami, ¿no? Entonces, con eso me van a hacer preguntas y respuestas y vamos a hacer una conversación aquí también, ¿ya? Entonces, ahora trabajamos en grupos también, ¿ya? En grupos de 2 personas, ¿sí? Vamos a tener 5 minutos exactamente. En este momento es 35, ¿ya? 41 vamos a volver nuevamente a los grupos, ¿ya? Entonces, empezamos ahora. ¿Somos cuánto? 18. Ya, entren a sus grupos a partir de ahora, ¿ya?
Ya, bien, ya hemos terminado. Hemos tenido más de 5 minutos. A ver. ¿Qué grupo quiere iniciar? ¿Algún grupo? ¿Yo, Nancy. licenciado? Sí. Ya. Verónica, ¿no? Grupo 1, ¿no? Sí, con Verónica. Ya. Ya, adelante. ¿Ya está Verónica? Sí, está ahí. Ya. Jumaj Cauca Gilanitasa. Nayaja Nestahitwa. Acá Kunasa. Acá Tañawa. Tatama Kitisa. Tataja Victo Satawa. Cauquinsa Camta. Naya Pamto Patana. Culiaca. Eso sería Liz. Maliki, muy bien. Verónica y Nancy. Ahora, ¿otro grupo? Luisa y Angélica, por favor. Ya, Luisa y Angélica. Kallantapam. Asquiuruquipan, Culiaca. Asquiuruquipanay, Culiaquita. Kamisaki. Waliki, humasti. Nayaj, Walikiraki. Sutimaj, Kunasa. Sutijaj, Angelikawa. Humansti. Nayan, Sutijaj, Luisawa. Tatamaj, Kitisa. Tatajaj, Víctor Satawa. Mamamaj, Cauca, Gilanisa. Mamajaj, Pa Gilaniwa. Cauquinsa, Camta. Nayaj, Alto Patan Amta. Jiquisin Cam, Culiaca, Angélica. Jiquisin Camay, Culiaca, Luisa. Waliki, muy bien. Angélica, Luisa, grupo 8. A ver, ¿otro grupo ahora? ¿Otro grupo? Chiri, Juana Aliaga, Virginia, ¿sí? por favor. Ya, Sí. grupo 4. Virginia, Kallantapam. Asquiuruquipana, Culiaca. Asquiuruquipanaya. Culiaca, Juana. Sutimas, Kunasa. Sutijasti, Virginia, Tatatwa. Kamisaki. Waliki, Humasti. Walikireaki. Tatam. Sutipaj. Tatajat. Andrés Satawa. Kitis Gilamaj. Gilaja. Ramiro Satawa. Gilamas Cauca Marianisa. Gilaja. Cámara Niwa. Tatam Caucas Haki. Tatajasti Hakiwa Alto Patán Marcana. Waliki Culiaca. ¿Qué?
Virginia. Waliki, Juliaca Juana. ¿Qué? Ya, Waliki, muy ¿Qué bien. yo? A ver, Chacauquir Cotosa, ¿cuál grupo? Oye, ¿Algún grupo? licenciado Patricia y Wendy. Ya, Patricia y Aquí, Wendy. Yachitiri. Ya, luego entonces. Ya, Patricia y Wendy, grupo 3, Callantapam. Sí, Asquiruquipan, Culiaca. Asquiuruquipanay, Culiaca, Wendy. Sutimaj, Kunasa. Nayan Sutijaj, Patricia Agua. Wiliki, Jupaj, Kitisa. Jupa, Gilatawa. Uka, Gilatajawa, perdón. Uka, Pankaj, Patunka, Huaranca. Yo tengo que preguntarte. Acá Pancaj, Caucasa. Uka, Pankaj, Patunka, Huarancawa. Cauquins Camta. Naya, Pampajasina, Camtam. Y mamá, Cauquins Cami. Mamá, Oruro, Marcancami. Jiquisin Cam, Culiaca. Iquisincamaya, Culiaca. Waliki, muy bien. Ahora sí, ¿quién era el siguiente grupo? Jorge Luis. Sí, Lice. Ya, Sí, Edwin. ¿qué? Ya, Sí, José Luis. Callantapam, Edwin, Jorge Luis. Ya, Aski Urquipani Gilata. Asquiuruquipanay, Gilata, Edwin. Waliki Kamisaraki. Waliki, Gilata, Edwin. Humaj Jauja Maranitasa. Nayaj, Kimsatunka, Maranitwa, Humasti. Kinsa Patunka Maranitwa. Humaj Gilanitati. Saya Naya, Pajilanitwa. Humaj Wagnit. Kanwich. Kanki. Kanachta. Nayaj, Camasra, La Paz, Marcana. Waliki. Urajaniwa Gilata. Waliki, Jikisincam, Gilata. Jikista Gilata. Muy bien, está bien. Un poquito más de práctica, está bien, perfecto. ¿Algún grupo más? Karen. Sí. ¿Ya? ¿Con quién estás, Karen? Con Anabel. Anabel, Analsabel. ¿Sí? Ajá. Karen, Analsabel, Callantapam. Hola, aquí estoy. ¿Ya? Callantapam. Asquiuruquipan, Culiaca. Asquiuruquipanay, Cuyaca. Juma, Cauca, Gilanitasa. Nayak, Maya, Gilanitwa. ¿Comasti? Naya, ma Gilanitwa. Tatamaj, Cauca, Gilanisa. Tataja,
Pajilaniwa. Cauquinza canta. Nayaj La Paz Marcana Camta. Humasti. Nayac, Perú, Marcana canta. Ya, Jiquisin Kamay Cuyaca. Jiquisin Kamay Cuyaca. Walique, muy bien. Bien, ahí vamos a terminar, ¿sí? Me parece excelente, o sea, me parece muy bien que ya están haciendo conversaciones, ¿no? Y como habrán visto, en base a estas preguntas que estamos aprendiendo, podemos hacer muchas otras más. Seguramente, tal vez lo que les falta es un poco de vocabulario nada más, ¿ya? Entonces, sigan practicando, practiquen, por lo menos, no sé, unos minutos al día. Seguramente de aquí a poco ya van a estar tratando de o comunicándose en idioma aymara, ¿ya? Entonces, les animo a que sigan practicando, no solamente en las clases, sino otros días también vayan practicando. ¿Listo? Hoy hemos tenido un pequeño percance de media hora. En la siguiente esperamos iniciar a la hora. Les agradezco y les pido disculpas también por ese percance, ¿ya? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Hikisinkam taqini. Hikisinkam taqin, ¿ya?